Una disculpa, estamos en un evento en vivo y se presentan algunos detallitos. Como les comentaba, vamos a dar inicio al taller virtual y para esto vamos a tener unas palabras de bienvenida por parte de la maestra Itzel Maya, que es directora de área aquí en Promptel. Adelante, Itzel, por favor. Muchas gracias, Dani. Perdón si se escucha un poco de ruido, voy a ser lo más breve posible. Bueno, yo quiero darles la bienvenida a todas, todos, todes. Muchas gracias por asistir a este taller, que es muy importante porque desde Promptel sostenemos un compromiso firme con la vocación social de la conectividad en México. Ese compromiso nos parece que no es únicamente técnico ni económico, porque es ante todo también un posicionamiento de cierta forma político en favor del acceso equitativo, del cierre de la brecha digital y el reconocimiento de las múltiples formas en que las comunidades construyen y sostienen sus propias infraestructuras de comunicación. En este sentido, la Estrategia Nacional de Pequeños Operadores representa un paso muy decisivo para impulsar el crecimiento también de operadores sociales y comunitarios, que nos parece desde Promptel también que son actores fundamentales en territorios que han sido históricamente desplazados, excluidos por los modelos tradicionales de conectividad que conocemos. Por primera vez, además, estos operadores son reconocidos de manera explícita en la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que también es otro avance muy importante, lo que no solo marca además un compromiso desde el Estado mexicano, sino también abre una oportunidad para fortalecer esquemas regulatorios que se adapten a las formas en las que se comunican las personas y que además sean mucho más incluyentes. Sin embargo, también quiero hacer mucho hincapié que este reconocimiento normativo es apenas un punto de partida, ¿no? O sea, el compromiso tiene que ir mucho más allá, o sea, implica acompañar, visibilizar y respetar la autonomía de las redes comunitarias, entendiendo que no son únicamente soluciones técnicas, por así decirlo, sino expresiones organizativas, culturales, políticas que permiten a las comunidades ejercer derechos, gestionar sus propios procesos de comunicación y construir alternativas de desarrollo desde sus propias realidades territoriales, ¿no? Bueno, y en este marco, el taller que les presentamos hoy busca abrir justo un espacio de reflexión crítica, sobre todo, y de aprendizaje colectivo sobre estas distintas formas que les he mencionado que existen y que adopta la propia conectividad comunitaria en el país. Y nada, muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean todos y muchas gracias. Gracias, Itzel, muy amable. Te agradezco mucho estas palabras de bienvenida y yo quiero aprovechar para darle la más cordial bienvenida a todos nuestros asistentes a este taller virtual, agradecerles por el tiempo que nos comparten al participar en estos eventos. Este taller virtual que el día de hoy, muy amablemente, como comenté en un principio, nos van a impartir Carlos Vaca y Adrián López, que son expertos, tienen mucha experiencia en este tema que nos van a compartir. Y bueno, Carlos, Adrián, no, solamente agradecerles por este tiempo que nos comparten y solicitarle a todos nuestros asistentes que nos apoyen manteniendo sus cámaras, sus micrófonos apagados. En caso de que tuvieran algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaración que hacer o alguna aportación al tema, lo pueden plasmar en la sección de preguntas y respuestas o incluso en el chat. Y al final de la sesión, nuestros expositores tomaremos unos minutos para que nos apoyen contestando todas estas preguntas que pudieran existir. Y pues básicamente también nos pueden compartir sus datos de contacto, su nombre, su correo electrónico, para que tengamos una comunicación un poco más estrecha, ¿no? Y bueno, pues no tomo más tiempo. Carlos, te cedo la palabra, Adrián, para que puedan iniciar con el taller, que tengan un extraordinario taller. Ustedes me van diciendo, yo voy pasando las diapositivas. Muchas gracias. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Itzel, muchísimas gracias, Daniel. También muchas gracias a la directora Elizabeth Sosa, que por ahí veía que andaba por acá.
Yo creo que el agradecimiento es grande en el sentido de este inicio pues de formas de reflexionar y de repensar en torno al ecosistema que es necesario reforzar y o en algunos espacios y en algunas circunstancias inclusive crear, que permita realmente hacer el frente al reto grande que tenemos de una conectividad que sea universal, que sea significativa, que realmente vaya pues atendiendo esas necesidades de comunicación, de acceso a información, etcétera, que existen en la diversidad de comunidades que tenemos en el país, ¿no? Y para eso nos parece súper relevante trabajar con actores que pues desde hace muchos años están haciendo un trabajo muy, muy grande en cada una de estas regiones, ¿no? Y que se han pensado y han tratado también de ver cómo poder solucionar estos retos relativos a la conectividad en comunidades indígenas, rurales, en zonas urbanas de escasos recursos económicos, etcétera. Entonces, bueno, lo que les venimos a platicar el día de hoy es desde nuestra trinchera, ¿no? Somos dos organizaciones, Redes AC y Rizomática, somos organizaciones que tenemos ya más de 20 años trabajando directamente con comunidades indígenas y rurales pues en la creación de proyectos y de procesos que permitan que estas comunidades puedan acceder y generar sus propios proyectos de comunicación, ¿no? De nuevo en colaboración con otras y otros, ¿no? Ustedes conocen bien la cadena que existe para que las telecomunicaciones, el internet, etcétera, funcionen, pero pues atendiendo a sus necesidades y atendiendo al uso de estas herramientas, ¿no? Y eso recalco el uso de estas herramientas de comunicación para poder hacer frente a esas realidades. Entonces, sin entrar en más introducción sobre las organizaciones, después podemos abundar más y podemos, por supuesto, como decía Daniel, también compartir contacto y entrar en comunicación con ustedes para poder generar cosas a futuro. Esta es una cosa muy introductoria, es un tema que puede tener muchas aristas, muchos elementos distintos en los cuales considerar. Ahí, por ejemplo, estuvo Eric Huerta, no me acuerdo hace cuánto tiempo, algunas semanas en alguna reunión también, con algunos de ustedes en Ciudad de México. Y bueno, es como este esfuerzo inicial de Promptel, de redes, de Rizomática, ¿no? De poder ir tejiendo esos vínculos y cosas que nos lleven realmente a atender este reto que enfrentamos. Si quieres, la que sigue, por favor, Daniel. Todavía estamos viendo la portada, pero no sé si es por mi internet, que esté algo lento o algo así. No sigue la ya, ahora sí. Bueno, yo no quiero entrar mucho en este tema, ustedes también seguramente lo conocen y están al tanto de la anterior, esa, la de los porcentajes. Solo quiero decirles que el reto es grande, es un reto que es grande no solamente en México, sino es un reto grande a nivel mundial. Aquí hay unas cifras que para mí siguen siendo bastante relevantes, ¿no? Son cifras que nos da la Unión Internacional de Telecomunicaciones cada año, y tienen que ver con el acceso a Internet, con el acceso a servicios de telecomunicaciones en el mundo entero, ¿no? Entonces, un dato que es bastante importante es que de 3 de cada 10 personas en el mundo realmente no tienen acceso, nunca han sido usuarias de Internet, ¿no? Y eso que al final ustedes también saben que las encuestas y la manera en la que se miden muchas veces las cosas tiene una tendencia a hacer los números más grandes de lo que son. Entonces son encuestas que a veces realmente no miden la usabilidad de Internet, sino más bien si la persona ha usado alguna vez o ha usado en el último mes en algún momento Internet. Entonces no necesariamente significa que este 71% es de personas que están usando constantemente Internet. Entonces son muchas personas, son 2.3 mil millones de personas las que no son usuarias de Internet en el mundo, ¿no? Y eso si lo trasladamos a un contexto geopolítico en el que las diferencias entre países es muy grande, pues eso nos va a llevar como a un análisis mucho más complejo, ¿no? México afortunadamente no tenemos números tan rojos como otros países de la región de América Latina, pero hay mucho que trabajar, ¿no?
Otra brecha muy significativa y que es creo que uno de los retos más grandes que existen hoy es el tema que tiene que ver con la diferencia entre el contexto rural y el urbano, ¿no? Ustedes saben que hay un componente técnico de eso que tiene que ver con la cobertura en zonas rurales, que es costosa, que es muchas veces difícil de manejar y que a veces no representa un caso de mercado porque el número de personas que se pueden atender no necesariamente van a poder pagar la infraestructura que se necesita y pagar también pues, todo el tema de mantenimiento y todo lo que ocurre alrededor de ellas, ¿no? Entonces, de este 2.3 mil millones de personas que no tienen internet en el mundo, 1.5, o sea, un porcentaje muy alto, son personas que viven en zonas rurales. Y finalmente una brecha que me parece relevante, y ahorita les digo por qué este año me parece todavía más relevante, es la diferencia que existe entre hombres y mujeres, ¿no? Hay una diferencia de 6% entre el acceso que tienen los hombres sobre el acceso que tienen las mujeres. Y eso nos refleja un montón de causas sociales que están detrás de quién, por ejemplo, puede acceder a un dispositivo o en qué momento lo puede hacer, quién tiene ingresos en la familia, quién no, etcétera, etcétera. Pero lo que me parece más preocupante, y eso se los confieso, es que de 2024, que es lo que se midió el último reporte de la OIT, a 2025, la diferencia, ese 6% creció. Si vamos a los datos de 2024, la diferencia entre el porcentaje de hombres que más accede a Internet que mujeres era de 4% y hoy es de 6%. ¿Qué es lo que está pasando? No sé, pero son de ese tipo de datos en donde al ver esta información, pues nos debe de llevar a repensar nuestro propio quehacer y lo que estamos haciendo para que estas brechas se puedan ir reduciendo, ¿no? Además de esas hay un montón de otras, pueden acceder, ahí está la información de dónde obtuve la información, hay muchos otros desgloses que tienen que ver con la información de qué es lo que está pasando a nivel mundial con respecto a Internet. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí básicamente lo que quiero o que queremos más bien resaltar es que este acceso a Internet no solamente tiene que ver con con la barrera de la cobertura, ¿no? Es decir, no solo tiene que ver con incrementar la cobertura. Eso es una cosa que ya se ha dicho en muchos lugares, se han hecho muchos estudios, se ha reforzado esta idea de que no solamente necesitamos una mayor cobertura y llegar a más zonas, sino que además está un factor muy importante que tiene que ver con el porcentaje del ingreso familiar que se tiene que destinar a servicios de telecomunicaciones. De nuevo, en México no estamos en situaciones tan graves, no tengo los últimos datos en la mente, tal vez ahí en algún momento nos puedan apoyar, pero lo que sí ocurre es que hay familias que tienen que destinar el 10%, el 20% y hasta el 30% en muchos casos a servicios de telecomunicaciones para poder estar conectadas. Imagínense lo que eso significa, el 30%, el 20%, inclusive el 10% destinado a esos servicios. Entonces, las estrategias que tienen que darse alrededor de ello son muy importantes y tienen que ser estrategias diversificadas también que puedan atender el tema de precios. Luego tenemos la falta de habilidades digitales. Por supuesto, inmediatamente pensamos en el uso del dispositivo, en las personas mayores que no saben cómo usarlo, pero después hay una falta de alfabetización digital, no me gusta mucho la palabra, pero de alfabetización digital que tiene que ver también con el uso significativo de nuevo, ¿no? Que no solo se refiere al acceso de Internet por acceder a Internet, sino la manera en la que esas herramientas son trasladadas como beneficio a la vida real. Y eso tiene que ver, o está muy ligado también, a la baja de relevancia en el contenido al que se puede acceder, ¿no? Por un lado, son contenidos que muchos de ellos están creados con formatos que no necesariamente apelan de nuevo a la diversidad de formas de pensar que puede existir en el país y en nuestro territorio, pero que además tienen barreras estructurales muy fuertes, ¿no? El porcentaje de páginas web y de recursos que hay en Internet en inglés es súper elevado.
en español hay bastante contenido, pero después si buscamos en lenguas indígenas es prácticamente nulo, por ejemplo. Entonces, esto tiene que ver con cómo vamos aterrizando las cosas. Nomás les cuento que hace unos días, unas semanas, estábamos en un taller y, por ejemplo, hablábamos mucho de cómo herramientas como Uber o como Didi, pues ya son herramientas bastante avanzadas en temas de accesibilidad, ¿no? Mucha gente puede acceder a ellas, pero pues son herramientas que para nada están diseñadas para un contexto rural o indígena, ¿no? En donde Uber básicamente no existe, ¿no? Y no hay condiciones para que eso suceda. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos hacen pensar que el acceso a Internet, el acceso a las tecnologías, no solamente se trata de una posibilidad de acceder a ellas porque existe el espectro, porque existe la línea que la está llevando, sino de todas las otras barreras económicas, sociales, etcétera, que están junto con ella. Si quieren, la que sigue, por favor. Y entonces, yo les decía hace ratito nada más de manera muy breve que era importante ver estas dimensiones sociales que se agregan al tema más específico del acceso a Internet y a servicios de telecomunicaciones, ¿no? Una que hablábamos, pues tiene que ver con la desigualdad de género, ¿no? Las relaciones de poder que hay en las familias mismas, en el trabajo, en un montón de lugares. Igual como un paréntesis muy rápido, pero hace unos días también escuchaba en alguno de los noticieros de aquí de México un análisis de ChatGPT y el tipo de recomendaciones laborales que daba a jóvenes, esto a nivel global, a hombres y mujeres. Y a las mujeres les recomendaba trabajos que tenían que ver solo con ciencias sociales, con humanidades, etcétera. Y a los hombres, por supuesto, tenía que ver con ingenierías y con cuestiones técnicas, abogacía, ¿no? Entonces había como una distinción muy clara del rol. Pero luego además cuando le preguntaban sobre el salario al que debían acceder, a las mujeres siempre les decía menos salario. Y cuando le pedían que hiciera un currículum, ¿no? O una carta o una cosa como de recomendación, lo que le arrojaba ChatGPT era siempre una reducción en la experiencia a las mujeres. Entonces, son cosas en donde las tecnologías, ¿no? Están reflejando realidades sociales, ¿no? Que necesitamos repensar y trabajar constantemente para poder atenderlas. Luego tenemos las brechas relacionadas con la edad, ¿no? Por supuesto, todas y todos sabemos que a las personas mayores tienen más, les cuesta más trabajo, ¿no? Hacer uso de las tecnologías y entonces se va generando una brecha también importante en ese sentido. Las brechas relacionadas con la discapacidad, ¿no? Con la falta de capacidad de acceso y con las herramientas que están diseñadas desde una perspectiva de quien ve, de quien oye, de quien puede maniobrar un dispositivo con las manos, etcétera, ¿no? Y finalmente, el tema que es muy, muy relevante y en comunidades indígenas se vuelve una cosa mucho más amplia, que tiene que ver con la alfabetización en general, ¿no? Mucho del contenido que existe está pensado para lectura y luego el contenido que está pensado en audiovisual suele tener también esta distinción, ¿no? De estar mucho en español. Y entonces no solo una cosa importante a resaltar en este sentido es que cuando hablamos de idioma, de la lengua en la que están los contenidos, no solo estamos hablando de que la gente pueda entender el contenido o no, sino estamos hablando de que cuando se habla en lengua propia, hay una cierta visión y una cierta forma de pensar el mundo. Y cuando estas tecnologías no permiten que eso ocurra, no solo se pierde la capacidad de entendimiento o la capacidad de traducción, sino se pierde una forma de pensar ese hecho, esa cosa que se está reflexionando en el contenido que se está aportando. Entonces, bueno, por ahora lo voy a dejar yo hasta ahí y le paso a Adrián la palabra. Igual si quieren escribir en el chat cualquier pregunta o cosa para que podamos irla viendo. Muchas gracias, Carlos. Antes que todo, pues agradecerte por esa muy buena introducción.
Bueno, yo voy a seguir un poquito Oye, con... Adri, creo que Elizabeth alzó la mano. Sí, Ah, tenemos perdón. un comentario de la maestra Elizabeth. Adelante, maestro, por favor. Adelante, maestra, ya puede activar su micrófono. Ah, sí, estaba en eso. Hola, Carlos. Y pues antes que nada, muchas gracias por este curso que me parece de la mayor relevancia. Lo estoy escuchando con mucha atención. Y fíjate que tengo una duda y que me ha perseguido históricamente, ¿no? Tú que eres muy de territorio, en el sentido de la brecha digital de género. Y hablamos de una brecha digital de género y decimos, por ejemplo, hablabas de un porcentaje de diferencia del 8% en un momento y que ahorita disminuye y que luego vuelve a acrecentarse, pero me parece que no tenemos datos desagregados, o sea, parece que la parte rural la metemos en un solo combo, ¿no? Cuando hay todavía localidades que se encuentran en un estado de mayor pobreza o mayor marginación, en donde yo te podría decir que yo considero que incluso la brecha de género en ciertas localidades puede ser mucho más amplia que la generalidad, ¿no? Entonces me gustaría saber tu opinión sobre la medición que se hace, ¿no? No solo en la brecha de género, sino en la brecha, pues en las zonas urbanas y en las zonas rurales. O sea, que todo se mete en una bolsa y no están, pues, no, o sea, desagregados, ¿no? Entonces, insisto, siempre me ha perseguido esta parte de que a lo mejor hay zonas rurales, pero no necesariamente tienen el mismo nivel de marginación que unas y otras, ¿no? Entonces, esa sería mi pregunta, Carlos. Me parece súper interesante todo lo que has dicho. Gracias. Sí, no, gracias, gracias. Y yo creo que podríamos como desagregar mucho, ¿no? Como esos datos. Lo que yo decía es que los números, o sea, las encuestas, sobre todo de este tipo, ¿no? Esta es la de la UIT, pero también la Enduti, por ejemplo, lo que tienden a hacer comúnmente es como poder mostrar cifras que sean más amables, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces no se mide la realidad, ¿no? Como tú dices, una situación importante es que no todas las comunidades son iguales, ¿no? Y no todas las comunidades tienen el mismo nivel como, como de formas de pensar iguales, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, inclusive en la Sierra Juárez de Oaxaca, la forma en la que la comunidad toma decisiones en Santa María Yaviche es muy diferente a la que toma decisiones en Guelatao, ¿no? Y tienen que ver con procesos históricos, con cercanía, con quienes pueden tomar decisiones a nivel nacional, ¿no? En el caso de Guelatao, y les pongo este ejemplo porque sé que a todo el mundo nos va a sonar, es una comunidad que pues ha tenido constantemente apoyo de diversos organismos de los gobiernos nacionales, en donde suelen ir los presidentes una vez al año, ¿no? La presidenta estuvo apenas ahí, por ejemplo, y eso les permite tener una cercanía, recursos, etcétera, muy distintos a los que podría tener otra comunidad indígena que esté junto, ¿no? Que esté a media hora de distancia, tal vez en la sierra. Y luego está como todo un proceso en el que lo que podemos decir es que históricamente, cuando en la comunidad, por ejemplo, ha habido radios, ha habido esta forma de pensar a la comunicación como parte de la apuesta comunitaria, sí vemos que hay cosas que cambian y muy probablemente si ahí midiéramos la brecha digital entre hombres y mujeres, sería menor que en comunidades en donde evidentemente hay un tema, pues de unas lógicas de poder que son muy, muy duras y que son muy difíciles de romper. Entonces yo creo que lo importante en temas de indicadores y en temas de la forma en la que se mide es poder llegar a ese detalle que nos permita entender un poco más cómo afrontar esas realidades. Y creo que el problema de todo fundamentalmente es que cuando hablamos de mediciones en una escala nacional o una escala global, como en este caso, el llegar a ese hilo tan fino es muy problemático. Entonces,
sí hay esfuerzos, ¿no? Hay tesis, hay inclusive por ahí les podemos dejar ahorita una publicación que ya no está tan nueva, la hicimos en 2019 sobre redes comunitarias en América Latina, pero que habla un poco de estas barreras, habla un poco de esa necesidad de pensar las políticas públicas y las estrategias a partir de la diversidad, ¿no? Y como tratando de entender que las soluciones, si se construyen en este escenario en el que, a pesar de todas las contradicciones y todos los problemas que tiene, la gente entiende y tiene capacidad de poder generar sus propias soluciones a los problemas que enfrentan, empiezan a transformarse las lógicas. Y entonces empiezan a romperse esas barreras que históricamente en la propia comunidad han sido muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, sí, no, las comunidades no son... eso creo que es importante destacarlo. No es que estemos trabajando en contextos idílicos en donde todo ocurre bien. Hay muchas cosas que son muy complejas en ellas, pero que además, si no podemos trabajar en esa diversidad, en esa, como, no quiero decir individualidad, pero esa, pues sí, esa forma en la que la comunidad misma es ella misma y soluciona los temas en su territorio y en su espacio, es muy difícil pensar. Entonces, no sé, creo que es una discusión que nos da vueltas también a nosotros todo el tiempo, y que nos enfrentamos muchas veces a cosas muy prácticas y muy específicas. Por ejemplo, cuando hacemos algún taller en alguna comunidad o cuando hablamos de cuestiones técnicas y que solo son los hombres quienes van, ¿no? Entonces hay un trabajo que hacer sin duda que se tiene que reflejar también en los indicadores. Estoy de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. Pues me parece importante que lo que acabas de referir y qué gusto saber que también te persigue eso. A mí siempre me ha perseguido porque me parece que las realidades son muy distintas y no se miden igual. Y entonces en las políticas públicas, como tú dices, actuar con tener claras las diferencias que pueden existir y las diferentes soluciones que podemos dar como Estado y con asociaciones tan importantes como las de ustedes, ¿no? Y también pues con una mirada de interseccionalidad. Entonces, pues gracias y pues yo aquí sigo muy atenta de este curso tan bueno. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues también gracias a la maestra Elizabeth, muchas gracias a Carlos. Vamos a continuar, como bien comentaba Carlos, pues es una mirada introductoria, ¿no? Por supuesto que en cada diapositiva que les vamos a estar compartiendo podríamos estar compartiendo bastante información, bastantes reflexiones, pero bueno, esta es como la intención, ¿no? Como poder abrir un poco la mirada, poder abrir un poco también la mente y el corazón a este tipo de iniciativas. Entonces, si me ayudan con la siguiente diapositiva para comentarles, pues justamente este curso lleva, que es la introducción de iniciativas de conectividad centrada en las comunidades. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con ese punto, no? Ya justamente también Itzel nos comentaba, pues, la importancia de pues de cómo se está hablando sobre redes comunitarias, operadores móviles sociales, indígenas, conectividad significativa, etcétera, ¿no? Son diversos temas que, bueno, dentro de las propias organizaciones donde colaboramos junto con Carlos, pues se está haciendo esta mirada a pensar en la conectividad centrada en la comunidad, ¿no? Y esta la podríamos definir o la podríamos ir, más que definiendo, ir como visualizando o ir también pues que nos apoye un poco, ¿no? En la diversidad de experiencias que existen dentro del país. Son iniciativas, son procesos que pues básicamente están sustentados en el apoyo a los territorios, a las comunidades que pues históricamente han estado pues marginados de ciertos servicios y que se puede apoyar mediante cierta infraestructura o ciertos servicios significativos, ¿no?
Existe esta diferenciación con proveedores comerciales de Internet. Muchas veces nos encontramos pues hablando con diferentes actores, ¿no?, dentro del ecosistema de la conectividad en el país, pero también en la región y de forma más global. Pues la pregunta, ¿no? Bueno, pero estas iniciativas centradas en la comunidad, que es justamente que las propias comunidades puedan proveerse sus propios servicios de conectividad, pero con ciertos principios, con ciertas lógicas que ahorita les voy a estar compartiendo, pues en qué se diferencian, ¿no?, con los proveedores comerciales o los proveedores locales, ¿no? Y yo creo que el énfasis muy, muy importante ahí es la cuestión de que se basan o se sustentan para también fortalecer, ¿no?, la propia participación, el propio bienestar social y siempre tomando en cuenta las necesidades locales de donde surge estas iniciativas, también encontrando sus propias formas de sostenibilidad que también pues tienen otros valores, ¿no? No solo el tema de pues el mercado, aunque el mercado por supuesto que es pues partícipe, ¿no? Es un actor también dentro de estos ecosistemas, ¿no? El término, como bien les decía, va más allá de redes comunitarias porque pues como veíamos a nivel global, pero también a nivel particular aquí en México, las iniciativas de conectividad, pues las estábamos centrando mucho en el tema de redes comunitarias, donde pues empezamos a ver que así como son diversas las comunidades, diversas empezaron a hacer estas redes de conectividad y a tener diversos modelos, ¿no? Mucho pues fortaleciendo por supuesto que los componentes sociales que antes mencionaba. Por eso el término conectividad centrada en la comunidad, pues nos parece un poco más abarcativo, ¿no? Un poco más, sí, como que puede responder a esta diversidad de comunidades, de territorios, pero también de modelos. La siguiente, por favor. Voy a intentar ir un poquito más rápido, pero pues no dejando nada de lado. Como les decía, pues en cada diapositiva nos podríamos ir poniendo ciertos puntos sobre las IES. Nos parece que hay estos 4 principios fundamentales de las iniciativas de la conectividad centrada en las comunidades. Como bien les decía, atienden a las necesidades de las comunidades. Eso quiere decir que sí es el servicio de la conectividad, del internet, la telefonía, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más de las tecnologías, pero siempre está atado, ¿no?, a buscar fortalecer la vida comunitaria y de los territorios. Normalmente este tipo de iniciativas pues surgen de organizaciones locales, cooperativas locales, organización propia interna, ¿no?, en donde pues está muy, muy vista este tema del fortalecimiento. Facilitan la participación, ¿no? Yo creo que eso también es algo muy, muy interesante en este tipo de modelos, ¿no?, en donde la comunidad pues pasa no solo a ser pues un cliente, ¿no?, sino que también pasa a ser un actor bastante activo dentro de la visión, la creación, el despliegue y también el mantenimiento mismo de las redes, ¿no? Ahorita que hablemos un poco de los casos, quizás ahí podamos hablar un poquito más. Promueven la autonomía, que eso es muy importante, ya lo decía Itzel, ¿no? En un principio, pues no solo el tema autonómico, pues de los propios pueblos aquí en México y en la región, sino también pues que el tema de la libre autodeterminación y la posibilidad de que este tipo de comunidades puedan crear sus propios medios de comunicación y de conectividad, pues es un derecho y es un principio que también es muy importante, ¿no? Promueven el bienestar social, ¿no?, donde pues justamente se centra en grupos históricamente marginados o desatendidos, sí, por la cuestión de la comunicación, por supuesto, pero que también, pues eso como bien decía Elizabeth ahorita, desde una
visión más interseccional, pues desde otros ámbitos, ¿no? Entonces, también la propia conectividad o la propia comunicación se convierte en un pretexto para también, pues, ir atendiendo otras necesidades sociales, donde, pues, también los recursos mismos de este tipo de experiencias se pueden ir reinvirtiendo en ciertos, pues, innovaciones, inversiones sociales dentro de los territorios, ¿no? Eso son solo 4, pero por supuesto que hay bastantes más. Aquí abajo, pues habla de otros principios esenciales como los derechos humanos, equidad de género, fortalecimiento a la cultura local, la sostenibilidad, cuidado del medio ambiente y seguridad digital, entre otros, ¿no? Son diversos porque diversas son las necesidades y las comunidades. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos pues otros 13 principios, en realidad pues nada más los voy a leer para no ya tomar mucho más tiempo. La atención de las necesidades de las comunidades, como les decía, la participación, una colaboración multisectorial, que eso creo que pues a nosotros nos atiende mucho en este taller, porque pues este tema, aunque estemos hablando de autonomía, pues como sabemos la conectividad se hace a partir de un ecosistema de actores, ¿no? Donde también los operadores regionales o los operadores locales comerciales pues tienen su papel, el Estado también puede tomar su papel para seguir fortaleciendo este tipo de experiencias, el bienestar social para mejorar las condiciones de vida, los derechos humanos, la perspectiva de género, ¿no? Donde se reconocen pues ya esta discusión, esta reflexión más bien que estaba teniendo la maestra Elizabeth junto con Carlos, ¿no? Sobre este tema de las dinámicas de género que hay hacia al interior y al exterior de las propias comunidades. Siguiente. El fortalecimiento mismo de la cultura local, ¿no? Donde pues aquí estamos hablando de territorios sumamente diversos en temas de lengua, pero también en temas de formas y modos de ser, ¿no? Entonces, cómo esta conectividad pues puede seguir fortaleciendo esta riqueza cultural que hay dentro de los territorios. La conciencia ambiental, donde pues también el seguir invirtiendo en temas de telecomunicaciones pues es importante, pero también pues tiene ciertos costos ambientales que las comunidades y en los territorios también se están reflexionando. La seguridad, ¿no? Pues garantiza la protección en línea, pues todo eso es un camino, ¿no? No es que ya pues llegue este tipo de iniciativas y ya todo esto pase, ¿no? Como de milagro, sino que hay pues ciertas formas, ciertas metodologías, ciertas formas de trabajo para lograrlo. El tema de la sostenibilidad, que es sumamente importante, ¿no? Cómo se van sosteniendo estos procesos a lo largo del tiempo. El fortalecimiento de las capacidades locales internas dentro de las comunidades, que eso también, como les decía, hace parte de los principios, porque pues ya las propias comunidades no dependen de una persona externa, ¿no? Sino que van adquiriendo y generando y fortaleciendo sus propias habilidades técnicas internas para pues sobrellevar los diferentes retos que existan hacia su red. La propiedad comunitaria, ¿no? Que eso también es muy importante, y pues la conexión con otros, ¿no? Donde ya bien decía Carlos, pues sí, esto está pasando en México, pero también está pasando en la región y está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Siguiente. Ya para ir terminando esta cuestión, creo que, como les decía, la conectividad centrada en la comunidad, pues busca abrir un poco el término, ¿no? Que quizás redes comunitarias está un poquito más acotado, y pues la cuestión fundamental es este tema de la autoprovisión, ¿no? De la posible autoprovisión del servicio, y también la generación de emprendimientos sin fines de lucro, impulsadas por comunidades de base que pueden tener pues carácter voluntario o no, orientados al desarrollo comunitario, ¿no? Mucho pues de lo que estamos hablando ahorita en México pues es más en zonas rurales, zonas indígenas, y pues tenemos estas formas, ¿no? Que son unas que hemos ido revisando, ¿no? Como las propias cooperativas sociales, que ya quizás en los
en los ejemplos se pueda ver un poquito si nos da tiempo, ¿no? Que es la propiedad de los miembros hacia ciertos objetivos sociales, empresas sociales que quizás son privadas, pero su misión pues es este bienestar social y participación local, y también se pueden ir explorando ciertos modelos municipales o públicos impulsados por gobiernos locales o nacionales, donde pues esté alienado a al propio plano, a los propios esfuerzos de conectividad, pero teniendo en consideración que las comunidades pues puedan incidir, decidir y también gestionar y operar sus propias redes al interior de sus territorios. Yo me quedaría por aquí entonces, si podemos pasar a la siguiente para que Carlos pueda seguir compartiendo, ¿no? Sí, va. Yo sé que hasta ahorita estamos hablando muy en abstracto y quisiera llegar al final en donde podemos contarles de algunos casos. Solo tal vez decir que vamos a compartirles los principios y la tipología de las redes comunitarias. Está en inglés, pero bueno, alguna herramienta de inteligencia artificial ahí les podría ayudar en caso de que lo necesiten para poderlo ver y en algún momento lo traduciremos. Pero bueno, todas como decía Adrián, un poco la idea es que exista o poder abordar el ecosistema en el que hay distintos modelos de desarrollar proyectos en las comunidades, ¿no? No todos son iguales, no todas las comunidades, como decíamos hace rato, son iguales y entonces tienen características distintas. Y hay como todo un desglose, ¿no? Aquí en esta diapositiva pueden ver que hay un desglose en donde tiene que ver con el enfoque geográfico, cómo se da su estructura legal, su estructura institucional. Todo esto lo podríamos trabajar en alguna alguna capacitación más dedicada, ¿no? Al proceso en sí, ¿no? De las CCCIs y cómo está distinguida toda la tipología. Entonces, no voy a entrar en detalle de esto, pero insisto, para poder llegar más bien a lo más importante, que es las experiencias y que ustedes puedan ver realmente lo que se están haciendo, ¿no? Entonces, si quieres la que sigue y la que sigue, vamos a saltar una. Hay un tipo dentro de todas estas redes, que es la que nos interesa particularmente, que tiene que ver con las redes que llamamos de autoprovisión o redes comunitarias. Estas son el tipo de redes que más existen en nuestro país, y esto es importante contextualizarlo, porque no en todos los países las comunidades están tan organizadas como pasa en México, ¿no? También podríamos tener ahí una plática muy buena y muy rica sobre por qué en México se han dado condiciones para que las comunidades sigan muy organizadas, a diferencia de otras regiones o de otros países, inclusive de la región. Pero ocurre. Y entonces hay muchas experiencias en donde existen estas, lo que llamamos redes comunitarias, ¿no? Básicamente, las redes comunitarias dentro de todo este panorama de conectividad centrada en la comunidad son aquellas que en donde la instalación, mantenimiento, la operación, etcétera, todas esas fases de los procesos pasan por gente de la propia comunidad. Es la propia comunidad quien aprende a hacer estas cosas y es la propia comunidad quien lo administra y lo desarrolla. Y para todo eso, pues hay un esquema de capacitación, hay un esquema de acompañamiento, ¿no? Mucho del trabajo que hacemos en redes y en rizomática tiene que ver con esa parte, con cómo poder generar esas capacidades y esas fortalezas en esas redes. En ese sentido, el trabajo que se requiere y que es donde yo creo que ahí Promptel, sus aliados, los operadores, etcétera, juegan un papel fundamental que tiene que ver con cómo este proyecto que está desarrollado en un contexto geográfico muy particular puede también conectarse a las redes troncales, puede conectarse a otras cosas para que realmente la conectividad exista. De otro modo, pueden ser otro tipo de proyectos en donde las comunidades mismas se cierran el espacio o el escenario y trabajan realmente con un contenido y una red propia, ¿no? Una red cerrada, que ahorita les contaremos un poco de eso. La que sigue, por favor. Sí, perdón, Carlos, antes de pasar a la siguiente, quería comentarte, si necesitas que tomemos 10 o 15 minutos adicionales, no tenemos inconveniente, para que lo tomes en cuenta. Va, perfecto. Sí, gracias.
Y bueno, ¿en qué contexto se han desarrollado mucho estas redes de autoprovisión? Como decía Adrián, este es lo que les estamos presentando aquí, no es nada más particularmente de México, sino se han sido aprendizajes también en otras regiones como África y Asia. Y bueno, muchas de ellas normalmente nos remiten a zonas rurales y remotas, ¿no? Cuando pensamos en redes comunitarias, pero también hay experiencias muy interesantes de barrios o contextos urbanos, ¿no? Y en donde las condiciones económicas son pues de alta marginación, alta pobreza, etcétera, y en donde desarrollan sus propias redes, ¿no? Entonces hay ejemplos muy bonitos, por ejemplo, en África, en Kenia, en Sudáfrica, en Nigeria, ¿no? En donde estas comunidades de migrantes que van a la ciudad, pues crean estas redes. Pero también hay redes urbanas en contextos como Nueva York o como Detroit. Entonces son formas distintas de acceder a la conectividad que tienen que ver de nuevo más con una autoprovisión y una forma colectiva de hacerlo. En México particularmente muchas de las redes comunitarias están vinculadas con comunidades indígenas y bueno, también hay momentos en los que estas redes se hacen como más fuertes o empiezan a generarse a partir de cosas muy puntuales que pasan en el tiempo, ¿no? A veces con su cercanía o relación con eventos como catástrofes naturales, ¿no? Igual de nuevo un poco relacionando este proceso histórico que ha llevado ahora que existan las redes comunitarias, pues tiene que ver mucho también con cómo se creaban algunas de las radios comunitarias, ¿no? Igual y para ustedes es común esta radio que existe en, ay, se me fue el nombre, Amecameca, que está muy cerquita del volcán y que surge, de hecho, en el 99, cuando una de las erupciones más fuertes del Popo, ¿no? Entonces, a partir de ahí generan su radio. Y como esto, existen muchas situaciones en las que las comunidades enfrentan situaciones de catástrofes o de momentos que les hacen tomar decisiones de solucionar su tema de conectividad, ¿no? La pandemia fue un momento clave, por ejemplo, para que se diera esta explosión de experiencias. Y finalmente hay unas que sí son desarrolladas directamente por programas de desarrollo, ya sea de organismos internacionales, de algunas fundaciones o asociaciones que tienen dinero pues para apoyar proyectos sociales, o también por los gobiernos, ya sea a nivel nacional, local o federal, ¿no? Y la que sigue, por favor. Bien, pues yo les puedo compartir un poquito más sobre las tecnologías. ¿A qué nos estamos refiriendo? Lo voy a hacer muy rápido ya para pasar a los ejemplos, ¿no? De estas iniciativas. Pues básicamente las tecnologías son muy diversas, ¿no? Como podemos ver, están las redes inalámbricas, que eso es pues básicamente cuando las comunidades deciden crear su propio internet dentro de su propio territorio, ¿no? Ahí hay algunos ejemplos como Altermundi en Argentina, Senseleni, DEF, New York City Mesh, que ahorita les vamos a compartir, y pues es un internet que pues parte de esta necesidad y que también dentro de la autogestión, pues los costos son más económicos, ¿no? Y pues la comunidad tiene completa operación y decisión sobre eso, ¿no? Redes cableadas con fibra o con cobre, ¿no? Donde pues ya no son redes inalámbricas de punto a punto, sino pues se utiliza la fibra. Por supuesto que hay modelos en comunidades, por ejemplo el Campulalpan de Méndez en Oaxaca, donde está la fibra, pero también a veces se utilizan enlaces punto a punto, ¿no? Ustedes mejor que nadie pues sabrán cómo es que las arquitecturas de red se van creando. Ahí tenemos ejemplos como Gifinet o Barn en UK, que pues son ejemplos muy grandes que ahorita les compartirá también Carlos el tema de Gifi. Intranets comunitarias o archivos digitales comunitarios, que son redes locales, usualmente sin acceso a Internet, pero para compartir ciertos contenidos y servicios. Las propias comunidades deciden sobre diferentes plataformas que pues pueden ser de utilidad dentro de su territorio y pues crean su propio servidor para
crear una red local. Redes móviles 2G o 4G, que son redes locales de telefonía celular. Eso es mucho de la experiencia en Oaxaca con telecomunicaciones indígenas comunitarias, donde se utiliza el GSM, el 2G o el LTE, pero también pues ahora, y como bien decía Maya Itzel, es esta cuestión de los operadores móviles virtuales indígenas como TIC o MB y Wikicatat, que pues ya están utilizando otra infraestructura y que ahorita en breve les compartiré. Hay otro tipo de tecnologías que son radio HF o de onda corta, ¿no? Ahí está el proyecto de Hermes en Rizomática, que es básicamente pues comunicación a muy largas distancias para la transferencia de voz y de datos. Si le podemos dar a la siguiente y a la siguiente, ya para entrar a los ejemplos de redes comunitarias. Tal vez la anterior mejor. Creo que es importante hablar un poco de los retos, porque creo que ahí es donde está las posibilidades de poder generar sinergias, ¿no? Que creo que es un poco la intención de poder también tener esta plática con ustedes, ¿no? O sea, lógicamente, como se imaginarán, muchos de los proyectos sociales y comunitarios, como este tipo de proyectos también, pues hay un tema de financiamiento, ¿no? A veces no solamente es el financiamiento, eso es importante, y no solo se tiene que depender de financiamientos externos, también hay muchos modelos que estamos trabajando en cómo poder, pues, apoyar que estas redes sean sostenibles también económicamente, ¿no? El otro reto tiene que ver con la falta de capacidades técnicas, que, como yo decía, muchas de estas redes de autoprovisión, sobre todo, pues necesitan esa capacitación técnica, ¿no? Y es muy útil porque muchas veces los proyectos fallidos que hemos encontrado, sobre todo en contextos lejanos, remotos, son aquellos que no tienen esa capacidad, por ejemplo, para poder mantener los equipos, y a veces los equipos se quedan apagados porque tienen un cablecito que se quemó, ¿no? Entonces, esa capacidades técnicas es muy importante. Les puedo contar, por ejemplo, de alguna experiencia en el Chaco, en el norte de Argentina, en donde un operador capacitó mucho a la gente en las propias comunidades y facilitó mucho también que existieran redes en las propias comunidades, y después, como una empresa que estaba buscando también el beneficio económico que perseguía, pues trabajó también para conectarlas, ¿no? Pero a partir de un esquema mucho de creación de capacidades. Tenemos también que trabajar mucho en lo que decía Itzel al inicio, que tiene que ver con las barreras regulatorias, el diseño de políticas públicas que sean más pertinentes, ¿no? Etcétera. Toda la parte que tiene que ver con esta relación y con la generación de un entorno habilitador. Otro tema que es fundamental aquí, como yo decía al inicio, pues la gran parte del tema de conectividad tiene que ver con cómo accedemos a la gran red, ¿no? A la red global. Y para eso, pues el acceso a redes troncales es fundamental, porque, y con una calidad y con una como estabilidad, ¿no? Que permita que la red realmente funcione, ¿no? De lo contrario, pues al final ese objetivo muchas veces de poder estar conectados no se logra. Y finalmente, como este tema de la sostenibilidad, que va más allá de lo económico, ¿no? Sino que también tiene que ver mucho con la participación comunitaria, con al final cómo este proyecto en realidad está atendiendo las necesidades de comunicación, ¿no? Entonces, un poco para recalcar que una característica muy importante de estos proyectos es que la conectividad, los dispositivos, las redes, etcétera, se ven más como herramientas, ¿no? Para poder realmente hacer que haya contenidos, haya mecanismos de comunicación, etcétera, que fortalezcan a las propias comunidades. Entonces, no solo quería destacar eso, porque me parece relevante pensar en ese ecosistema, ¿no? Nos permite, estos retos que enfrentan estas redes, nos permite pensar en el sentido de que es muy importante generar ecosistemas y generar entornos de colaboración para que estos proyectos también puedan funcionar. Ahora sí, ya, si quieres, adelantamos 2, por favor, Daniel. Bueno, les cuento muy rápido. Gifinet es una red muy grande, ¿no? Es probablemente una de las redes más grandes que existen en el mundo.
Es una red que funciona de manera colaborativa, es una especie de cooperativa, ¿no? En donde hay muchas entidades que comparten y que conforman Fundación Gifinet y que toman decisiones, y después esto se traslada a operadores en las comunidades que comparten infraestructura, ¿no? Es una red que se creó ya hace muchos años y que básicamente lo que hicieron ahí fue que los granjeros empezaron a ver que por sus terrenos pasaban los postes de telefónica con fibra, y pues hicieron toda la negociación necesaria para decir, bueno, pues si van a pasar por los postes, van a usar esos postes, yo también podría, en lugar de recibir una renta, me gustaría más bien poder pasar fibra por ahí. Y a partir de eso empezaron a incrementar y a crecer su red, ¿no? Insisto, no es una red que pertenezca solamente a una organización, Gifinet es una cooperativa de organizaciones, y diseñaron su propio modelo de gobernanza, etcétera, y también tienen, por ejemplo, ahora acceso al cable submarino. Entonces, es una experiencia interesante de revisar y de explorar en el sentido de cosas que se pueden hacer. Otra red muy grande también de fibra óptica es la red de Barn, la que mencionaba Adriana hace un ratito. Esa es una red que está en Inglaterra, y la diferencia, o sea, un poco comparten esta idea de que son personas que tienen terrenos, que tienen territorio, ¿no? Poseen parte del territorio y que quisieran pasar la red por su propio territorio. La diferencia fundamental es que en Inglaterra, también por condiciones geográficas, toda la red la despliegan bajo la tierra, ¿no? Entonces, el despliegue de los cables está bajo tierra, y ahí trabajan mucho en colaboración con empresas de construcción locales y con capacitación a la gente para que pueda, pues eso, hacer su propio cachito de la red, ¿no? La que sigue, por favor. Ya no me acuerdo si esta también iba a decirla yo. Ah, sí. Este es Nanum, es un premio que de hecho acaba de ganar, un proyecto que acaba de ganar un premio grande a nivel internacional. Y que básicamente aquí la base de todo es el trabajo con mujeres indígenas en el Chaco. El Chaco, para quienes no ubiquen, es una zona bastante grande que comparten Bolivia, Argentina y Paraguay, y es una zona con una una situación climática muy, muy extrema, ¿no? En verano pueden llegar hasta 50 grados, tienen por un lado, partes muy desérticas, y por el otro lado, pantanos, ¿no? Cuando imaginamos Argentina y la pampa argentina y eso, es más o menos la zona pantanosa que poseen. Y entonces hay comunidades muy aisladas, muy, muy lejanas unas de otras, y no hay muchos proyectos de cooperación internacional como pasa en la Amazonía o en otro tipo de lugares así. Entonces, ya desde hace muchos años se creó este proyecto que se llama Nanum. Nanum básicamente funciona a través de una especie de telecentros en las comunidades, muy dirigido a mujeres, a cuestiones productivas, de artesanías, de otro tipo de cosechas que también generan ahí, y ha permitido pues el trabajo, la organización de estas mujeres para poder hacer procesos productivos, pero también ha permitido, por ejemplo, el acceso a ciertos modelos de conectividad que permiten que los chivos o el poco ganado que pueden tener en las zonas desérticas no se les mueran en verano, ¿no? A través de acceso a la información. Entonces es un proyecto también bastante interesante. Ahí la parte técnica es una parte, este es el proyecto que les digo que se colaboraba con operadores regionales, principalmente en Argentina y en Paraguay, para hacer llegar internet, y después es operado ya directamente por el centro Nanum, la parte más operativa, administrativa de la red. Y utilizan la tecnología Wi-Fi de última milla. La que sigue. Esta es una red en Sudáfrica, es una red en un contexto también rural, está en la parte baja de Sudáfrica. Es en Seleni, es una red que tiene muchos, muchos años, ¿no? Se inició en 2012 por un proyecto universitario, y pues ahora ya es una red totalmente operada por la comunidad y que ha tenido extensiones a otras comunidades. Es una red mesh en Maya,
Y bueno, la comunidad es dueña de la infraestructura y es la misma comunidad quien tiene este modelo operativo tipo cooperativa. La que sigue. Y este es el proyecto Hermes que hemos empezado a desarrollar. Bueno, no hemos empezado, ya tiene muchos años, ¿no? De hecho, es una tecnología que ya está pues habilitada y lista para ser usada. Y aquí un poco la situación que enfrentamos en Rizomática ya hace muchos años, particularmente en la Amazonía, fue esta necesidad de generar una tecnología que permitiera comunicación de largo alcance, con bajo consumo energético, bajo costo, y que permitiera también enviar datos, ¿no? Alguna cantidad de datos. Entonces se hizo todo un desarrollo técnico para poder generar esto. Es radio que opera en frecuencias de onda corta, y que permite eso, ¿no? Mandar algún tipo de datos. Por supuesto, no podemos hacer un streaming a través de ello, o no podemos enviar videos o cosas muy pesadas, pero sí ya hay un mecanismo que permite que las redes, que la red de Hermes que se genera, se conecte también a Internet, y por esa vía se pueda conectar a través, por ejemplo, de Delta Chat, que es una especie de WhatsApp, a personas que están fuera de la comunidad para poder recibir cierto tipo de información, ¿no? En el ejemplo que les ponía del chivo, pongamos que está el chivo enfermo en una comunidad en el Chaco, y entonces se va a la radio base con una fotografía, esta fotografía se envía a través de esta red de radio HF hasta la radio base que está conectada a Internet, y después eso le llega al veterinario a su celular y puede responder, pues pónganle tal cosa, o este chivo pues ya no va a seguir viviendo, o cualquier cosa. Eso se regresa, y entonces hay una comunicación con el veterinario que puede estar a miles de kilómetros de distancia. Y esta red ya ha sido instalada en Ecuador, en Brasil, en Colombia, en la República Centroafricana, en Indonesia y en Bangladesh. En Bangladesh, por ejemplo, se instaló particularmente para una red de pescadores comunitarios que podían estar comunicados mientras estaban en el mar. Eso. La que sigue, por favor, y le paso el micro a Adri. Gracias, Carlos. Sí, pues este siguiente ejemplo, también para ver un ejemplo que no está situado en un tema rural, ¿no? Es New York City Mesh, ¿no? En la ciudad de Nueva York, cómo se ha construido también una red en malla urbana, ¿no? Que inició en 2014 y que pues es construida y sostenida por personas voluntarias mediante la capacitación misma, como lo comentábamos hace ratito sobre estas características, el tema de la formación de las personas dentro de los territorios, ya sean urbanos o rurales, pues es muy, muy importante y es clave dentro de todos estos puntos. Ahí se utilizan las azoteas y ciertos supernodos para pues poderse comunicar y crear esta red en malla en una de las ciudades pues más pues, muy emblemáticas, ¿no? Y que pues la intención es ofrecer internet a bajo costo, ¿no? Y que se ha gestionado por la comunidad, también respondiendo pues a los altos costos, ¿no? Y al incremento y al mismo crecimiento poblacional y al incremento mismo del servicio. Yo creo que New York City Mesh es una de estas experiencias que hay que también poder revisar, estudiar, porque es muy interesante cómo está sostenida la red. Aquí está un poco su infraestructura dentro de una de las fotos, ¿no? Y bueno, por último, y si me ayudan a pasar a la siguiente diapositiva, pues hablarles de un caso, que ese sí es un caso pues que se da dentro de nuestro propio país, ¿no? Que son los operadores móviles sociales indígenas, ¿no? Son los primeros operadores móviles virtuales que tienen esta característica porque pues se da a partir de que pues existe esta concesión social indígena dentro
pues, el propio ecosistema de las telecomunicaciones y la regulación. El primero, el cual pues Redes y Rizomática también pues fuimos asesores de todo el proceso, fue Wikicatat en la Sierra Norte de Puebla. Ese es el primero, pero ahora también está otro en Oaxaca que es TIC-OMB, y pues lo que es este proyecto pues es que a través de la infraestructura de la red compartida de Altán, se creó un operador móvil social indígena que pues su visión no era el tema de la acumulación de recursos, sino cómo se podría generar pues una experiencia en donde pues se pudiera beneficiar estas comunidades, ¿no? Y también se pudiera extender esta cobertura social, ¿no? Entonces, este proyecto se creó con la cooperativa Tosepan Titatanisque, que es la cooperativa indígena más grande del país, y que pues bueno, su completa operación, gestión, pues el día a día de estos operadores son liderados por jóvenes, mujeres, ¿no? Macehualme, en la Sierra Norte de Puebla, que es Wikicatat, ¿no? Y pues tiene su propio modelo de operación, que es un modelo bastante cooperativo. Aprendimos mucho de la experiencia misma de la cooperativa Tosepan para pues pensar en una escala, en una estructura organizativa de ofrecimiento. La intención es que los precios sean asequibles y también buscar la opción de, pues, justamente no es solo el tema de conectividad, sino cómo creamos, pues, una cuestión más significativa, como a través de contenidos locales, plataformas digitales, ¿no? Y que, pues, hoy en día, pues, ya tiene más de 3,500 usuarios. Nosotros nos organizamos a través como de grupos organizados que les llamamos pequeñas cooperativas de provisión de servicio, y pues esas cooperativas, Wikicatat hoy en día tiene más de 65 a nivel nacional y TICO-MB tiene más de 50, ¿no? Entonces, pues un poco busca atender estas comunidades, estas zonas, mucho en relación con el movimiento de medios comunitarios, de comunicación propia dentro del país, pues para llegar a estas comunidades en donde existe la infraestructura de la red compartida, y pues también se genera otro modelo económico donde se benefician las comunidades y también se beneficia pues la creación de contenido, la creación de temas y cuestiones significativos, ¿no? Es muy interesante, pues al final del día intentamos resumir en muy poquito tiempo estas experiencias que pues podríamos hablar de libros, ¿no? Sobre lo que han estado avanzando en este tema de la conectividad central en la comunidad. Pero pues bueno, les agradecemos mucho si nos ayudan con la última diapositiva donde están nuestros puntos de contacto. Si quisieran también ponerse en contacto con nosotros como organizaciones, pues con todo gusto. Y pues otra vez agradecerles muchísimo el espacio, tanto a Itzel, tanto a la maestra Elizabeth, tanto a Luis, que nos apoyó muchísimo en la formulación misma del taller. Y pues es un tema que pues podríamos tener otros más momentos de charla, de diálogo, para pues seguir entendiendo bien estos temas y cómo es que se hace dentro de los territorios, pero yo creo que esta breve introducción pues ayuda a ver un poco este panorama. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Carlos. Definitivamente es un tema que da para mucho platicar. Son temas muy importantes por los tiempos que estamos viviendo, en donde la inclusión debe ser prioritaria, y lo es, y agradecemos mucho toda esta información, y seguramente tendremos oportunidad de contar en el futuro con nuevas oportunidades de escucharlos. Adelante, maestra, por favor. Gracias, muchas gracias, Adrián y Carlos, por este maravilloso curso. Yo esperaría que de aquí surjan alianzas y también nosotros queremos impulsar estos proyectos
de índole social, indígena y afromexicano. Entonces cuenten con Promptel. Promptel es un aliado para ustedes. Queremos trabajar con ustedes y queremos que las localidades que están en desconectadas, pues logren una conectividad, ¿no? Tenemos mucho que aprender de ustedes. Por favor, los interesados, acérquense a nosotros o con Adrián directamente, con Carlos, y no tengo más que un agradecimiento y esperamos tener grandes alianzas, Carlos y Adrián. Un saludo y gracias por su tiempo y por su mañana. Muchas gracias, maestra, muy amable. Carlos, Adrián, perdón, tenemos por aquí un comentario, una pregunta en el chat. Y del ingeniero Manuel Moreno nos dice, ¿existe un modelo de negocio para que un ISP ayude a promover una red móvil? Nosotros proveemos Internet, FTTH, pero quisiéramos coadyuvar para que las comunidades tengan mejor cobertura. Es carente actualmente la red móvil. Gracias, pues gracias. Gracias. No sé, Carlos, ¿tú quieres contestar? Sí, bueno, iba a decir que esta pregunta siempre es buena y Hola, me Vero. gusta mucho. Hola, ¿cómo estás? Y la respuesta es básicamente que esto tiene que ver tanto con la diversidad de las comunidades y de los territorios, que no hay un modelo único, ¿no? Es decir, siempre se tiene que trabajar por supuesto que hay experiencias, hay cosas que se pueden tomar como base, pero que siempre se tiene que trabajar en un contexto específico y real, ¿no? Entonces, ingenieros, si gustas enviarnos un correo para poder entrar en comunicación y podemos tener una plática para ver qué cobertura tienen ustedes, en dónde están trabajando, y probablemente cómo poder tener un primer caso de eso, ¿no? De colaboración. Y muchísimas gracias también, maestra Elizabeth, y estamos también súper contentos, ¿no? Contentas desde la organización, desde las organizaciones, para poder trabajar en conjunto, y sabemos del compromiso real de poder afrontar estos retos de conectividad en México que tiene Promptel, ¿no? Y pues nos encanta ser parte de estas reflexiones y también espero de estas implementaciones que nos ayuden a solucionarlos, ¿no? En el futuro cercano. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Adrián. El ingeniero Manuel Moreno, si nos haces favor de compartirnos tus datos de contacto para tener una comunicación más directa. Y bueno, pues estamos llegando al final de la presentación y yo quiero nuevamente agradecer a todos nuestros asistentes por el tiempo que nos han compartido al participar y muy especialmente a Adrián, a Carlos, como ya se ha mencionado, agradecerles por toda esta información que nos han compartido y que seguramente en un futuro cercano tendremos otra oportunidad de volver a compartir con ustedes. No me queda más que agradecerles nuevamente a todos y desearles que tengan un excelente jueves y un extraordinario fin de semana largo. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Buen día. Muchísimas gracias, Daniel. Te agradecemos todo el apoyo. Nos vemos muy Al pronto. contrario, Gracias. gracias a ustedes. Hasta luego, gracias.